Muchísimas gracias. Gracias por su invitación, gracias a los organizadores por primero haber organizado este encuentro y haberme invitado. El tema del desarrollo sostenible, evidentemente, se ha vuelto estos últimos 20 años, sobre todo a partir de los 90, un tema fundamental, porque experimentamos los daños del desarrollo insostenible y al mismo tiempo tenemos la conciencia más o menos elaborada de que algo nuevo se está produciendo a nivel de la civilización universal. No podemos seguir así, pero no sabemos exactamente a dónde tenemos que ir. Sabemos más o menos lo que no hay que hacer, pero lo que hay que hacer es cada vez más difícil. Me parece importante volver, después de esa magnífica intervención sobre lo que puede ser la verdadera concepción de la empresa, no solamente como crisol del provecho, del beneficio, sino también como crisol de una civilización nueva, de la democracia, la transparencia, me parece necesario ponernos de acuerdo, antes que todo, sobre el diagnóstico. No podemos definir el futuro sin estar de acuerdo, más o menos, sobre este diagnóstico. Hay muchos análisis hoy, sobre todo después de la crisis de 2008, en la que estamos todavía, sobre las causas de la crisis, el callejón sin salida en el que nos hemos metido probablemente a nivel económico, pero también hay una reflexión que se está desarrollando y que nos permite entender los mecanismos de esta crisis. Yo diría que hay fundamentalmente tres crisis. La primera crisis, la conocemos, es la de la pérdida, probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, y digo de la humanidad, la pérdida del control del sistema económico. Ningún país, ninguna institución puede pretender hoy controlar el sistema económico vigente a escala planetaria. Podemos intervenir en ese sistema, pero controlarlo es prácticamente imposible. En 1948, un gran economista de Hungaria, emigrado a Londres, a Cambridge, Karl Polanyi, escribió un libro magnífico titulado The Great Transformation, la gran transformación. Y en este libro decía el peligro que nos amenaza con el sistema en el que estamos. Él no era un revolucionario que quería cambiar el sistema, no era su problema. Pero decía, el peligro es que este sistema magnífico del capitalismo, que produce riquezas, pero también desigualdades, su peligro fundamental es que puede autonomizarse y volver a dominar la sociedad, volver a dominar los seres humanos. En vez de liberar a los seres humanos, puede volverse, digamos, un déspota frente a la civilización humana. Este proceso de autonomización lo hemos visto en 2008 con la autonomización del capitalismo financiero y sobre todo de la especulación financiera que ha producido la crisis en Estados Unidos, tanto como en Europa fundamentalmente. Podemos decir que es la crisis de la globalización, pero yo tengo la convicción de que la globalización, este sistema mundial,
también es un sistema necesario hoy, que es prácticamente imposible volver atrás, que no podemos satisfacernos de una frase hay que acabar con la globalización, hay que acabar con no, hay que solucionar el problema, no suprimirlo, pero crear soluciones. Y en ese sentido, me parece que podemos ponernos de acuerdo entre nosotros sobre un punto, es decir, esa crisis de la globalización vamos a considerarla como una crisis de adolescencia de ese nuevo sistema económico mundial. Porque estamos por primera vez en este sistema económico mundial. Una crisis de adolescencia, tal y como ocurre en la vida de cada uno. Y ver si somos capaces de prever el porvenir de ese sistema dentro de 50 años, dentro de un siglo, tal y como, por ejemplo, los economistas del siglo XVIII podían prever el sistema del capitalismo en el XIX y en el XX. Para ello necesitamos un control, necesitamos reglas mundiales. Y para tener reglas mundiales, y eso es el problema esencial, necesitamos un sistema institucional mundial reconocido. Hoy día no tenemos ese sistema. Tenemos un sistema que regula más o menos las relaciones entre Estados, la ONU, el Consejo de Seguridad, pero no tenemos un sistema que pueda no regular de manera dogmática, pero que pueda por lo menos, digamos, definir las pautas en las que las relaciones a nivel internacional, económicamente hablando, se pueden desarrollar. Necesitamos de un sistema de seguridad económico mundial. No es una palabra para meeting, es una necesidad objetiva hoy en día. La segunda crisis, voy rápido, la segunda crisis es lo que podemos llamar, y hemos hablado de este tema ayer por la noche con Carlos, lo que podemos llamar la desaparición relativa, por supuesto, de los valores reguladores del sistema económico. Vivimos en una época en la que los valores sobre los cuales se ha construido el sistema económico mundial desde el siglo XVIII están desapareciendo cada vez más. La ética económica, analizada por ejemplo por Max Weber, en su libro El capitalismo, el espíritu del protestantismo y el capitalismo, el trabajo, ahorro, salvación en esa tierra a través del trabajo honesto, etcétera, etcétera. Valores que tenían como telón de fondo la razón, la tolerancia, la solidaridad, están hoy en día en crisis. Lo vemos a nivel macro mundial, en la batalla enorme, bellum omnium contra omnes, o sea, la batalla de todos en contra de todos, que está desarrollando a escala planetaria, y la vemos también desgraciadamente aquí, en España, tanto como el resto de Europa, con el hecho de que sociedades que conocían, digamos, un progreso extraordinario en el marco de 2 o 3 años, se encontraron con 5, 6 millones, 22 millones de parados en Europa. Que es un fracaso civilizacional. No podemos aceptarlo, no podemos condenar a esas generaciones al paro. Y entonces, eso no es solamente un problema de economía, es un problema de valor regulador, digamos, del sistema social, del sistema global. Y tercero, creo que es probablemente lo más preocupante porque no tenemos la cultura para afrontar ese problema. La tienen unos. Acabamos de escuchar una magnífica conferencia en la que se ha tomado conciencia de lo que es el desarrollo sostenible desde el punto de vista de las empresas. Ese discurso se podía entender, digamos, en las universidades en los años 80. Universitarios podían pensar, pero no pensábamos que los empresarios podían, digamos, tener esa visión. Ahora la tienen, y eso es un progreso, lo digo sinceramente, personalmente.
no somos preparados para afrontar la tercera crisis, que es fundamental. Es la segunda crisis. La tercera. Es la destrucción de la naturaleza. La destrucción de la naturaleza estriba en una sola actitud, tanto de los estados, del mundo empresarial, del mundo económico, como de los individuos, usted y yo, personalmente. Es culturalmente considerar la naturaleza como un botín. Un botín en el que podemos tomar absolutamente todo, hacer absolutamente todo, sin que eso tenga consecuencia para el futuro y para, digamos, nuestro mismo modo de vivir. Eso es falso. Tenemos que salir de esa concepción, digamos, de la naturaleza como botín y entrar en una relación educativa sobre la naturaleza como necesidad ecoexistencial, necesidad humana fundamental de cada ser humano. Ver la naturaleza como algo próximo, verla con el afecto que uno en su familia ve a su mujer, a su padre o a su hijo, verla como nuestro horizonte de vida y no solamente un objeto que usamos para, digamos, vivir. Eso me parece absolutamente esencial. Y para poder llegar a ese cambio de visión, necesitamos volver a reflexionar sobre lo que el filósofo alemán Hans Jonas ha llamado el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad como fundamento de la educación. La educación no debe solamente transmitir saber, sino también transmitir responsabilidad en el uso del saber, lo que es mucho más complejo. Basta con acordarse, por ejemplo, el debate que hubo lugar en 1938 en torno del uso de la bomba atómica. Los grandes atomistas, Einstein, Oppenheimer, etc., decían, bueno, sabemos cómo crear la bomba atómica, pero tenemos el derecho de hacerlo. No corremos el riesgo que mañana un loco se apodera de eso y destroza la Tierra, la humanidad. Tenemos el mismo problema hoy con la naturaleza. El principio de responsabilidad debe superar la conciencia, debe superar el saber. El saber debe ser sometido al principio de responsabilidad. Y diría que ese principio funciona a tres niveles. A nivel estrictamente societal, social, yo hablaría de la educación. Hemos hablado mucho de la educación aquí. Pero hablaría de la educación como política de ciudadanía. La educación no solamente como capital cuantitativo de saber, sino también como política de ciudadanía, en el sentido griego de la paideia. La paideia en los griegos era precisamente saber para favorecer la polis, para favorecer la ciudad. Hemos perdido eso. Y creo que ahora, al umbral, digamos, de esa nueva civilización en la que estamos, tenemos que volver a la sabiduría de esa grande civilización griega que había inventado la democracia y la ciudadanía. Segundo elemento, termino rápidamente, tenemos que pensar a lo que, desde el punto de vista económico, puede ser un nuevo modelo productivo. Nuevo modelo productivo significa no cambiar el sistema, pero adaptarlo a la realidad de las capacidades de la naturaleza y a la realidad del crecimiento demográfico del planeta. Es un problema esencial. Hace unos años, hace 3 semanas, no más, pensábamos que en 2100 la población de la Tierra va a ser de 7.000 millones de habitantes. La ONU publicó sus cifras hace
3 semanas diciendo que no, nos hemos equivocado. En 2100 habrá 11.000 millones de habitantes. ¿Cómo se puede concebir un planeta como 11.000 millones de habitantes? Basta con pensar aquí en España, en el Mediterráneo, en 2050 vamos a tener frente, de otro lado, más de 500, 600 millones de habitantes, en un espacio muy estrecho, donde hay problemas de agua, donde hay procesos de desertificación, etcétera, etcétera. O sea, y eso es fundamental, pensar en un modelo productivo es pensar también la su relación con la capacidad destructora de la mente de los seres humanos y de ese crecimiento demográfico. Y termino diciendo que todo eso implica un tercer elemento clave. También no tenemos, digamos, la indicación para pensarlo, pero tenemos que empezar a pensarlo. Nuestro porvenir no se encuentra solamente en nuestra nación, en nuestro Estado. Nuestro porvenir es un porvenir que tiene que ver con el planeta. Y nuestro patriotismo, en el sentido profundo, debe ser un patriotismo de la Tierra. La Tierra, el planeta Tierra como patria. Eso significa, me parece, que tenemos que repensar totalmente el concepto de universalismo. El universalismo no debe ser abstracto, el universalismo debe ser concreto. Lo digo en una palabra muy elíptica. El universalismo es en la calle cuando uno ve un extranjero o un inmigrante, no lo considera como un invasor, sino como su próximo. Eso es el universalismo. Lo ayuda. No habla castellano, intenta ayudarlo y indicarlo el camino, tenderlo la mano. Porque nuestra educación es una educación que consiste en separarnos. El patriotismo de la tierra es este, en mi opinión, abrir, digamos, los brazos al próximo y, por supuesto, y termino con eso, luchar sin cesar en contra de las grandes regresiones. Y para mí, las grandes regresiones son el nacionalismo excluyente y el confesionalismo integrista, el que quiere imponer su visión del mundo. Creo que si podemos, entre nosotros, tomar conciencia de estos pequeños problemas, ya podremos abrir una pequeña ventana hacia el futuro. Gracias.